condenado, ¿no? Sí. Terminamos la noche buena hecho torta, ¿viste? Así que, sí. Pero estuvo lindo, poder estar en comunión con el cuerpo, pasarla como familia, es maravilloso. Y de paso me gustaría desear a todos nuestros hermanos, a la iglesia virtual, nuestros hermanos que nos acompañan desde México, que nos acompañan de Colombia, algunos hermanos que nos acompañan desde otras provincias de Buenos Aires. Les deseamos una feliz Navidad, que realmente la vida de Jesucristo cada día nazca en el corazón. Amén. Que Dios los bendiga. En esa noche el Señor puso en mi corazón compartir una palabra. Y esa palabra es muy, muy hermosa y es muy apropiada para este tiempo. Tiene que ver un poco, y el título es Ordenando nuestras prioridades. Y el contexto que vamos a estar leyendo es el contexto del libro de Ageo. Vamos a estar un poco leyendo el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Ageo, para que podamos interiorizarnos un poco del contexto. Ageo fue un profeta que vivió más o menos en el año 500 antes de Cristo. Fue un profeta que Dios usó en la reconstrucción. Cuando Dios envía a su pueblo de cautiverio babilónico de regreso a su tierra, Dios usa el ministerio de Esdras para construir el templo. Esdras viene con un grupo para reconstruir el templo y durante 2 años el pueblo tenía mucho entusiasmo. En esos 2 años, esto está en el libro de Esdras capítulo 3, del versículo 10 y 11, explica, ¿no? El pueblo tenía mucho entusiasmo para construir y ahí pusieron todo empeño. Pero ese entusiasmo duró 2 años. Después de 2 años, por diversas circunstancias que tienen que ver con la persecución de los enemigos, la falta de recursos, la cantidad de los escombros que tenían que sacar, peleas internas, egoísmo, todas esas circunstancias hicieron que el pueblo paralizara la construcción de la casa de Jehová. Y para que tengan una idea, la casa de Dios quedó 14 años detenida, la construcción. 14 años la obra de Dios quedó detenida. Ahora, es increíble, ¿no? Porque la casa de Dios, el templo, es un emblema en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios. Y el propósito de Dios a través del templo, que el templo simbolizaba la presencia de Dios, pero el construir el templo y ser parte del templo tenía que ver con la adoración. La vida devocional del Antiguo Testamento, la vida de cuerpo, era ir a adorar a Dios en el templo. Y había una promesa sobre eso. La promesa que la gloria de Dios iba a llegar a todas las naciones. Dios tenía un propósito, Dios tenía una agenda. Y esa agenda era manifestar su gloria por medio de su pueblo. Pero por diferentes motivos, exactamente igual pasa con nosotros, la obra de Dios fue detenida durante 14 años. Muchas veces eso pasa en nosotros. Tenemos promesas de parte del Señor. Dios tiene un plan para cumplir en nosotros. Y para que podamos entender, iglesia, el plan de Dios siempre es mucho más abarcativo que nosotros. Y esa es la razón por la cual muchas veces detenemos la obra. La razón, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Nosotros detenemos la obra de Dios en nuestra vida porque muchas veces estamos pensando en nuestro propio bienestar. Y no entendemos que nuestro bienestar tiene que ver con la culminación y el cumplimiento del plan de Dios. Jamás vas a ser una persona plena, jamás vas a ser una persona llena mientras no estés en el centro de la voluntad de Dios. No importa cuán realizado estés de afuera, no importa cuántas cosas tenga de afuera, si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, vas a ser una persona fracasada. Teniendo todo, vas a vivir no teniendo nada. Y era eso el contexto del pueblo de Dios. Y el profeta Ageo fue llamado para profetizar, para poder llamar la atención del pueblo de Dios. Ellos estaban construyendo su propia vida. Ellos decían,
no es el tiempo, y vamos a leer ahora en el capítulo 1, no es el tiempo de construir la casa de Dios, pero sí tenían tiempo para construir su propia casa. No tenemos recursos para construir la casa de Dios, pero sí tenemos recursos para construir nuestra casa, para invertir en lo que a nosotros nos gusta. Y eso nos hace entender que realmente, iglesia, nosotros siempre vamos a dedicar nuestra vida a lo que a nosotros queremos. No es un asunto de lo que yo no puedo, es un asunto de lo que yo no quiero. Eso es lo que Dios quiere hablar con nosotros en esta noche. Vamos a leer el libro del profeta Ageo, el profeta menor, Ageo capítulo 1. Amén. Versículo 1. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Selatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros, tiempo para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembrad mucho y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Bueno, vamos a leer hasta acá. El Señor nos llama primero a meditar bien. ¿Qué significa meditar bien? Analicemos por qué las cosas en nuestra vida pasan de determinada manera. He conocido muchas personas que siempre tienen a alguien para culpar. Cuando pasa algo en la vida, siempre encuentra un culpable. Pero el Señor nos está llamando a analizar nuestros caminos. Las cosas que muchas veces nos pasan, las cosas que a vos te pasan, muchas veces no tienen que ver con Satanás. Dice que muchas veces encontramos Satanás en todo, ¿no? Es culpa de Satanás, Satanás está enojado. Pero aquí el Señor está diciendo: no, mediten bien. ¿Qué es meditar bien? Presten atención, vuelvan atrás, comiencen a analizar cada una de las decisiones que hemos tomado. Cuando Dios dice meditar nuestro camino, ¿sabes lo que quiere decir? Que cada decisión que tomo me va a llevar a un camino diferente. Cada decisión que tomo te va a llevar a un camino. Y aquí el pueblo había tomado una decisión. La excusa es una decisión, ¿sabía? Porque yo no tengo, por así decirlo, no tengo las agallas de decir no quiero. Pero digo no puedo, como una excusa. No puedo para Dios, pero puedo para mí. No puedo para el propósito de Dios, pero puedo para lo que a mí me gusta, para las cosas que a mí me gusta. Y eso muchas veces es una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no medimos esfuerzos para mis proyectos, para nuestros proyectos? Pero cuando se trata de las cosas del Señor, siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una excusa. Pero ¿sabe a dónde lleva todo eso? El resultado. Y por eso el Señor está diciendo: meditad bien cómo han sido vuestros caminos. Sembrad mucho y recoged poco. ¿Qué está diciendo? Están trabajando arduamente, pero está teniendo poco resultado. Después, ¿qué dice? Coméis y no os saciáis. Siempre queremos más. Nada le alcanza. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a sueldo, recibe su sueldo y un saco roto. O sea, cuando nosotros tratamos de vivir fuera de la voluntad de Dios, las cosas no tienen propósito. Aquí, específicamente en el pueblo de Dios, Dios toca la parte del pueblo donde la parte le duele, que es la parte económica. El pueblo era un pueblo, nosotros no sabemos que la cultura judía es una cultura, ¿no?, que le encanta la plata.
¿no? Y Dios toca justamente la parte que le duele. Pero muchas veces en nuestra vida tenemos todo lo que nosotros queremos. Porque muchas veces el problema no es el dinero, pero el problema es que tenemos todo y no tenemos nada porque nuestro corazón no está satisfecho. Trabajás y luchás, acostás tarde, levantás temprano, esforzar tu vida para tener algo y el Señor con un soplo lo disipa. Cuando la voluntad de Dios no está en nosotros, nada tiene propósito. Por eso el Señor dice, meditad en vuestros caminos. Iglesia, debemos dejar las excusas. Debemos dejar las excusas. La realidad no es que no puedo, la verdad es que no quiero. El no puedo es una manera de justificar lo que yo no quiero hacer. Porque para lo que yo quiero hacer, yo tengo toda la disposición posible. Yo cuando me invitan a un partido de fútbol, no importa la hora que sea, porque a mí me encanta y yo me arreglo y voy. A veces termino el día reventado, pero voy a un partidito de fútbol porque a mí me gusta jugar la pelota. Entonces, si yo mido mi vida con lo que a mí me gusta, yo sé que puedo hacer mucho más. Y el Señor tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? El propósito de Dios es la gloria de Cristo en las vidas de las personas. Cuando postergas la obra de Dios en tu vida, ¿sabes lo que estás postergando? La conversión de personas. Y nosotros no podemos ser tan egoístas de vivir nuestra propia vida, de construir nuestra propia vida, sabiendo en lo profundo que estoy postergando la salvación de muchas personas, que estoy deteniendo el avance del reino de Dios. Pero el resultado de todo eso es que somos personas insatisfechas. Somos personas que muchas veces alcanzamos las cosas, pero no las podemos disfrutar, porque Dios no está en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar significa poner a la obra de Dios en primero. La obra de Dios en primero, porque su propósito tiene que cumplir. Nosotros no estamos aquí en ese mundo para nuestro bienestar personal. No estamos aquí para que lo nuestro sea satisfecho. Esa es una parte. Estamos aquí para que Dios cumpla su obra y que la palabra de Dios llegue por medio de tu vida, que el evangelio de Jesucristo sea predicado, que vos puedas ser un modelo para que el mundo crea. Pero cuando empiezas a mirar para ti mismo, cuando empiezas a mirar los escombros, empiezas a mirar tus imposibilidades y postergar la obra de Dios, lo que estás haciendo es impidiendo que las personas se conviertan a Cristo. Estás viviendo tu mundo, estás viviendo tu mundito y es tan pequeño, es tan pequeño. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los planes de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Por eso, querida iglesia, tenemos que dejar nuestros planes y nuestros derechos tienen que estar puestos en la cruz de Cristo. Porque el cristiano encuentra su deleite en Cristo, no encuentra su deleite en las cosas que Cristo puede dar. Nosotros encontramos saciedad en Él. Encontramos deleite en su presencia. Por eso en esta noche el Señor puso en mi corazón que podamos volver, iglesia, a poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar no significa ser indolentes, dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero significa trabajar al doble. Significa ir un paso más, hacer lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es meditar en nuestro camino. Y al meditar en nuestro camino, tenemos que subir al monte. El versículo 7 dice, así ha dicho Jehová, subid al monte, traed madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado en ella. Lo que el Señor está diciendo acá en otras palabras, ¿qué significa subir al monte? Subí a la comunión con Dios. ¿Sabe por qué el propósito de Dios has postergado? Porque la comunión con Dios has postergado. Has dejado el propósito de Dios porque has dejado a Dios. El pueblo no es que dejó solamente de servir a Dios, dejó a Dios. Porque el amor a Dios siempre involucra el amor al otro.
El amor a Dios siempre involucra servirlo. Traemos de subir al monte. Querida iglesia, cada vez que un hombre de Dios en la palabra subió al monte, volvió con algo diferente. Moisés, cuando sube al monte, se encuentra con Dios, recibe las tablas, recibe los 10 mandamientos. Moisés otra vez sube al monte y que recibe el diseño del tabernáculo. Cada vez que un hombre de Dios ha subido al monte, ha recibido el diseño de Dios para su propósito. ¿Sabe por qué Dios nos llama hoy a subir al monte, querida iglesia? Porque Dios tiene un diseño para tu vida. Él tiene un diseño para ti, para tu familia. Un diseño para el cuerpo de Cristo, lo cual nosotros tenemos que conquistar de rodillas. Subí al monte, trae madera, construí la casa, construí el testimonio de Dios. El templo en el Antiguo Testamento era el emblema de la presencia de Dios. Cuando Salomón construye el templo, la gloria de Dios alcanza a todo el mundo. Y los reyes de las naciones venían a conocer la gloria de Dios. Por la primera vez el propósito de Dios se cumple. Pero por causa del pecado del pueblo, el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, el pueblo fue llevado cautivo. Y muchas veces pasa eso con nosotros, iglesia. Dios nos llamó a ser un emblema de su gloria. Ya no es más un templo, porque vos sos el templo del Espíritu Santo. Vos sos un templo viviente. Cuando vos estés en cualquier lugar, la presencia de Dios está contigo. Él quiere manifestar su gloria a través de tu vida. Pero primeramente tenés que subir al monte, tenés que volver al lugar que abandonaste. Cuando la iglesia de Éfeso, una iglesia fuerte, una iglesia que hacía de todo, una iglesia que aparentemente tenía vida, pero Jesús le dijo, tengo algo contra ti, han perdido el primer amor. Han hecho las cosas, pero han abandonado el lugar, han abandonado la comunión con Cristo. Iglesia, en la presencia de Dios, en el monte de Dios, hay un diseño, hay un propósito que Dios tiene para ti. Vos sos parte de un propósito eterno. Vos no sos parte simplemente de una institución. Vos sos parte de un propósito y vos tenés que entender que ese propósito es más elevado que tu propia vida. Vos te vas a pasar en ese mundo, tu vida va a pasar, pero el plan que Dios comenzó en ti va a seguir y va a seguir y va a seguir por generaciones. El problema es que nosotros siempre miramos a nosotros, siempre miramos a nosotros mismos, lo que nos falta, lo que no tengo, lo que a mí me gustaría tener. Y eso no es lo importante, porque lo que nosotros necesitamos está en Cristo y Él nos va a dar todo lo que necesitamos, pero su propósito se tiene que cumplir. Amén. Cuando empezamos a hacer lo que Dios desea que hagamos, cuando nosotros subimos al monte, reedificamos la casa del Señor, reedificamos el altar que está caído, reedificamos el lugar de culto, cuando nuestra comunión con Dios comienza a fluir de la manera que tiene que fluir, algo importante que aquí pasa, hay un despertar espiritual para la obra de Dios. Versículo 14 y 15 dice así: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios despierta a las personas, Dios levanta recursos, Dios quita los escombros, Dios va a mover todo lo necesario para que su propósito se cumpla en tu vida. Cuando la comunión con Dios está en el lugar que corresponde, cuando estamos de la manera que a Dios le agrada, el Señor mueve todas las cosas necesarias para cumplir su plan. Y aquí Dios levantó personas. No existe propósito sin personas. El propósito de Dios son las personas. Por eso que cuando Dios obra en tu vida, cuando encontrás el lugar que has perdido, el Señor va a mover personas. Y va a mover las personas que te rodean, personas que nunca te imaginas. Dios va a traer las personas porque es su propósito. Y Él lo hace. Él lo quiere hacer contigo, pero Él lo hace. Entonces subimos al monte, construimos
su casa. Construimos su presencia en nuestras vidas. Trabajamos como equipo, como cuerpo. Levantamos el nombre de Dios en el lugar que Él nos ha puesto. ¿Y qué va a redundar eso? Que Dios va a levantar personas. Hemos visto en este tiempo cómo Dios ha levantado personas, cómo Dios está empezando a traer personas, porque su propósito está aquí, su plan está, su voluntad está. Cuando la voluntad de Dios está en un lugar, Él levanta personas. Cuando Dios le dio a Moisés el diseño, cuando Moisés sube al monte, Dios le da el diseño del tabernáculo. ¿Qué fue lo que Dios hizo inmediatamente? Empezó a despertar el corazón de la gente. En el libro de Éxodo dice que Dios empezó a levantar el corazón, Dios empezó a despertar el corazón del pueblo, y cada uno según su oficio y según su habilidad, y se empezaron a disponer para trabajar en la obra. Uno era carpintero, empezó a hacer las columnas; otro trabajaba con piedra, empezaron a esculpir la piedra; otro cosía, empezaron a hacer las mantas, y así cada uno según su oficio empezaron a trabajar, y la gloria de Dios empezó a mover en el tabernáculo. Cuando Dios tiene su favor, cuando su voluntad está en su iglesia, Dios comienza a mover. Él mueve los dones, Él mueve los talentos, Él levanta personas, Él comienza a levantar, Él comienza a dar dones, sueños, sanidad. Él comienza a traer palabra, porque su voluntad se tiene que cumplir. Y Dios nos prometió: subí al monte, trae madera, que mi voluntad va a ser puesta en ese lugar. Querida iglesia, la voluntad de Dios va a ser puesta. Dios quiere levantar personas a través tuyo. Él va a despertar personas. Él va a despertar personas capacitadas para cumplir su voluntad. Vos vas a discipular personas. Vos vas a capacitar personas. Vos vas a inspirar personas para que esas personas crean en Cristo, para que esas personas cumplan su voluntad. Pero vos tenés que levantarte. Tenés que salir del letargo espiritual. Tenés que dejar el abandono de la fe. Tenés que dejar ese desgano, esa tibieza. Decidir si voy o no voy a la iglesia, voy o no voy a la guardia de oración, voy o no voy al culto. Querida iglesia, ya no es tiempo para que nosotros estemos jugando a ser cristianos. El propósito de Dios se tiene que cumplir. Las señales de los tiempos se están cumpliendo. Tenemos que levantarnos, porque la voluntad de Dios está aquí y Él está levantando personas. Amén. Y la tercera cosa importante, por así decirlo, es que la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Yo creo que muchas veces nos aletargamos espiritualmente porque vemos nuestro pasado, porque vemos nuestros errores del pasado. A mí me suele pasar muchas veces. Veo mis errores o veo las cosas que hice, y muchas veces el enemigo usa esas cosas para detenernos y decir: te equivocaste un montón, ya está todo perdido. En tu vida hay muchos escombros, en tu vida hay muchas cosas por arreglar, tienes muchísimas debilidades, no podés, sos demasiado débil. Pero el Señor está diciendo que la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Quizás en el pasado tuviste un buen momento con Dios, quizás en el pasado hiciste algo significativo para Dios, y después de un tiempo te desanimaste. Después de un tiempo alejaste tu corazón de Dios, empezaste a construir tu propia vida, empezaste a trabajar en tus propios asuntos, y ahora que vos mirás la posibilidad de volver otra vez a construir el plan de Dios, el enemigo viene con todo ese bagaje encima, diciendo que no podés, que sos demasiado débil, que hay muchos escombros. El Señor aquí tiene una promesa, y la promesa es que la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. No importa lo que vos viviste en el pasado, no importa cuán bueno fue el pasado, el Señor está diciendo que el futuro va a ser mejor, que lo que Dios va a hacer mañana es mejor que lo que hizo en el pasado. Pero nosotros nos tenemos que disponer, tenés que disponer tu corazón para que Dios te levante, para subir al monte, que Dios levante personas a través tuyo, y la gloria de Dios se va a cumplir. La gloria de Dios va a culminar en salvación de personas, en que su propósito va a llegar hasta lo último de la tierra. No fuiste llamado para ser parte de una iglesia. No fuiste para ser parte de una institución. Sos la iglesia de Jesucristo. Sos la iglesia de Jesucristo. Y a donde quiera que estés, Cristo está contigo. Y la gloria de Cristo se va a derramar en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio,
con tus amigos, Dios se va a derramar a través tuyo. Amén. Querida iglesia, es un llamado del Señor. Es un llamado del Señor. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Los ojos de Dios están sobre ti. Levántate. Levantemos nuestros ojos a Cristo. Y que podamos ver que hay un futuro mucho más grande. Hay un propósito más elevado, iglesia. Dejamos las cosas, dejemos lo que hemos invertido tanto en nuestras vidas. Dejemos lo nuestro, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes, nuestro futuro, para tomar los planes de Dios. La palabra dice que si la semilla no cae en la tierra y no muere, queda sola. Pero si muere, da mucho fruto. Vos sos una semilla, tenés mucho potencial. Pero si el potencial no mueres, si no pones tu potencial en las manos del Señor y no mueres para ti mismo, todo ese potencial simplemente va a ser una semilla almacenada dentro de un frasco. En tu vida hay potencial de un bosque. En una semilla hay potencial de un bosque, pero hay que sembrarla. Sembrar tu vida. Sembremos nuestras vidas en la voluntad de Dios. Sembremos nuestras vidas en el propósito de Dios y vamos a ver Dios levantar personas. Vamos a ver Dios levantar gente capacitada. Vamos a ser nosotros el medio por lo cual Dios va a levantar personas. Y vamos a ver la gloria. No la gloria como vimos antes, no cosas del pasado. Vamos a ver una gloria mayor. Una gloria que Dios va a derramar sobre el cumplimiento de su promesa en nuestras vidas. Que en esa noche, querida iglesia, podamos empezar ese tiempo, empezar un año. Estamos terminando un año y vamos a empezar un año nuevo. Que podamos dejar lo viejo atrás y que podamos subir al monte. Cada uno tiene un desafío. Vos sabés cuál es el monte que tiene que subir. Y en esa noche el Señor te quiere llevar, porque Él quiere encontrarse contigo en ese lugar. El Señor está en ese monte y Él quiere encontrarse contigo. Una vez Moisés dijo: Señor, si yo he agradado a tus ojos, yo te pido que me muestres tu gloria. Y la palabra dice que Dios lo lleva a Moisés a la peña de la roca. O sea, Moisés estuvo en un monte, en el medio entre dos rocas. Y ahí dice la palabra de Dios que el Señor pasa y muestra toda su gloria a Moisés. De la misma manera, en esa noche, querida iglesia, el Señor nos quiere poner en la peña de la roca. El Señor nos quiere poner en ese lugar de comunión. Dios tiene un lugar para ti, un lugar que has abandonado. ¿Por qué te has preocupado con tus cosas? Pero el Señor quiere volver, el Señor quiere que vuelvas a ese lugar de comunión. Porque Él quiere usarte, Él quiere capacitarte, Él quiere que dejes los miedos, Él quiere que dejes las cosas que te han aletargado para reencontrar otra vez su plan. Porque en ese plan hay muchas personas. En ese plan hay personas que Dios quiere levantar. En ese plan está la gloria de Dios, que va a ser mostrada y manifestada a través de tu vida. Es tiempo que nos levantemos y construyamos la casa del Señor. Nuestra casa ya fue construida, ya está. Ahora dejamos lo nuestro y tomamos lo de Cristo para construir su propósito y su voluntad, porque el tiempo es corto y tenemos mucho que hacer. Amén. Te pido que te pongas de pie.